¿Cuáles son los idiomas oficiales de la ONU? Ya habíamos hablado de ello. El español, el árabe, el francés, el ruso y el chino mandarín. Esos son los idiomas oficiales de la ONU. Ahora, ¿dónde está la sede de la ONU? Bueno, en 1945, el mismo año que se funda la ONU, el Congreso de los Estados Unidos de América invita a la ONU a establecer su sede principal en los Estados Unidos. En el 46, la ONU adquiere un terreno, pues, que bordea el río Este de la isla de Manhattan, o sea, la ciudad de Nueva York. Nueva York es una ciudad que está distribuida entre lo que se conoce como Manhattan, el Bronx, Brooklyn, Staten Island, creo que esa es una. Entonces, la ONU está en Manhattan y Manhattan es una isla, aunque no lo crean, es una isla. Entonces, damas y caballeros, aquí se elaboran los planes para que se quede como es de forma pues permanente, la sede permanente de la ONU ahí en la ciudad de Nueva York. El complejo ese fue finalizado en el año 52 y en esa sede principal funcionan 5 de los 6 órganos principales de la ONU. ¿Cuáles funcionan ahí? Pues funciona, vamos a ver, aquí se los voy a dar. La Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Secretaría, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Tutela o Administración Fiduciaria y el sexto órgano principal de la ONU no está en Nueva York, sino que está en Europa, en los Países Bajos, en la ciudad de La Haya. Vamos a hablar ahorita de los órganos. Los órganos, mis queridos jóvenes, eh, el primero, pues que vamos a hablar es la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano representante normativo deliberativo de la ONU y es el único órgano de la ONU donde están representados los 193 estados miembros. ¿Verdad? Estos se reúnen cada año en el mes de septiembre. Ya dentro de unos cuantos meses vamos a tener inauguración de la nueva Asamblea General. Y bueno, durante estos días, pues primero participan los 5 estados con asiento permanente. Ellos son los primeros que participan, los jefes de estado. Después van en un orden, eh, pues, alfabético, ¿verdad? Así que así van discursando los jefes de estado. Pues han discursado, pues nuestros últimos jefes de estado, pues, bueno, Carlos Flores, don Ricardo Maduro, José Manuel Zelaya Rosales, Porfirio Lobo Sosa, Juan Orlando Hernández, Xiomara Castro de Zelaya. Y bueno, este año le tocará a don Nashri Juan Aspura. La Asamblea General, mis queridos jóvenes, requiere una mayoría de 2/3, ¿verdad? Para, eh, u- para tomar decisiones en cuanto la paz y seguridad, 2/3, ¿verdad? La paz y seguridad, la admisión de nuevos miembros y asuntos de presupuesto, que son los asuntos más delicados. Ya para otro tipo de asuntos, cualquier otro tipo de asuntos que no sea de dinero, no sea de admisión de nuevos miembros o de paz y seguridad, será mayoría simple. Y bueno, tenemos fotografía acá del salón de sesiones de la Asamblea General. La Asamblea General, damas y caballeros, lastimosamente no tiene la autoridad para hacer cumplir sus resoluciones. Por eso es que yo a veces a las resoluciones de la Asamblea General les llamo recomendaciones
o simples recomendaciones, porque eso es al final lo que se han convertido. Una resolución, pues desde el punto de vista jurídico, es algo que se debe de cumplir obligatoriamente, ¿verdad? Y bueno, damas y caballeros, la Asamblea General es uno, es un órgano principal de la ONU que, permítanme que voy a poner mute. Ok. Eh, un órgano de la ONU que tiene a su cargo 38 agencias y programas. Agencias y programas. Vaya, cuando ustedes escuchan, bueno, lo que tenemos aquí, el PNUD que tenemos aquí en Tegucigalpa, UNICEF, que también está una oficina en Tegucigalpa, el PMA, Programa Mundial de Alimentos, también tenemos oficina en Tegucigalpa, ACNUR, también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNESCO, la FAO también tenemos oficinas, ONU Mujeres, ONU SIDA. Bueno, todas esas son agencias y programas que dependen directamente de la Asamblea General. Entonces, por medio de estas agencias, por medio de estos programas, es que la Asamblea General cumple su misión encargada como órgano. Vamos al mero mero, al papá de los pollitos, el Consejo de Seguridad, mi gente. El Consejo de Seguridad, contrario a la Asamblea General, este sí tiene carácter de permanente. El Consejo de Seguridad sí tiene carácter de permanente y cuenta con 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes y 10, perdón, son con asiento no permanente. Cada uno de estos 15 tiene un voto y, como lo he dicho previamente, los 5 estados con asiento permanente cuentan con el veto. Un no de cualquiera de los estados con asiento permanente es un, es un veto para la decisión que se está tomando. Y hasta ahí llegó. ¿Cuáles son estos estados nuevamente? Bueno, los nombres oficiales con nombres oficiales se los vamos a dar. Primero, perdón, disculpen jóvenes, tenemos la República Popular de China. También tenemos la República Francesa. Tenemos como tercero el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. En cuarto lugar, la Federación de Rusia. Y número 5, los Estados Unidos de América. Esos son, pues, los 5 estados con asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Y bueno, dicho en su nombre oficial, ¿verdad? Lo que les dije, y bueno, los conocemos comúnmente como solamente China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña o Rusia. Ahora, los otros 10 miembros del Consejo de Seguridad son elegidos por periodos de 2 años cada uno y la Asamblea General elige 5 nuevos cada año. Resulta de que la primera vez que se eligieron los 10, en 1945, se eligieron 5 por 5 años, por 2 años, perdón, 5 por 2 años y 5 solo por un año, para que en 1946 vacaran esos de un año y se eligieran 5 nuevos por 2 años. Y así han venido desde entonces. Ahora, ¿cuál es el criterio para la elección con asientos permanentes? No permanentes del Consejo de Seguridad. Bueno, tenemos 6 continentes en el planeta, pero solo 5 están habitados. Tenemos América, África, Europa, Asia y Oceanía. Entonces se elige un estado cada año,
de cada continente. Ahí están los cinco. Obviamente, el estado, el continente que más estados tiene es África y por lo tanto son los que menos repiten. El continente que más repite en cuanto a estados miembros es Oceanía porque es el que tiene menos estados. Jóvenes, las decisiones del Consejo de Seguridad necesita 9 votos, incluidos los votos de los 5 estados con asiento permanente, o sea, votos por unanimidad de los miembros permanentes cuando se trate de asuntos de gran importancia. ¿Cuáles son los asuntos de gran importancia? Bueno, los que habíamos hablado en la asamblea. Son nuevos estados, asuntos de paz y seguridad y asuntos de presupuesto. Para todo lo demás, mayoría simple, pero siempre los votos por unanimidad. Entonces, damas y caballeros, eh, solo en cuestiones de procedimiento es que el veto no sirve. Ahí todos son iguales, pero en cuestiones de procedimiento, ojo con eso. El ejemplo que les he estado diciendo en varias ocasiones es el que está en una imagen a su izquierda. Es una imagen que yo saqué de Twitter, bueno, de X hoy en día, que, bueno, Twitter de Naciones Unidas, solo Estados Unidos e Israel votaron contra levantar el bloqueo a Cuba. La resolución no vinculante recibe aprobación abrumadora cada año. ¿Cuánto? 191-2. Pero ¿qué sucede? Llega entonces al Consejo de Seguridad y como ahí está el voto de los Estados Unidos, como veto, como ahí está el veto de los Estados Unidos, hasta ahí llegó el bloqueo, no, la intención de levantar el bloqueo. Eh, ¿Quién creen ustedes y por qué? ¿Quién creen ustedes y por qué es el estado que más ha ocupado el veto desde 1945? ¿Quién creen ustedes? ¿Quiénes se les ocurre? ¿Y por qué? Ok. El estado, fíjense que vamos a hablar en plural. Los estados, la Unión Soviética y Rusia, que ocupan el mismo asiento, porque lo ocupó primero la Unión Soviética y después Rusia, es el estado, son los estados que en, pues conjuntamente han utilizado más el veto, generalmente pues para bloquear asuntos durante la Guerra Fría. El segundo ha sido China, el tercero Estados Unidos, en cuarto ha sido el Reino Unido y en quinto lugar Francia. Y según los últimos datos que vi, la diferencia entre el primer lugar y el último son como de 100 veces. Creo que estaban 199-98, algo así. 199 veces ocupado el veto contra 98 de Francia. Entonces, así es como está la situación. Entonces, damas y caballeros, el Consejo de Seguridad, todos los Estados miembros de la ONU están obligados a adoptar las decisiones del Consejo de Seguridad. Ahí no hay excusa. Determina también la existencia de amenazas contra la paz o de actos de agresión. Ese es el Consejo de Seguridad. También pide a las partes en conflicto que se llegue a un acuerdo por medios pacíficos y recomienda métodos de ajuste o términos de acuerdo. También el Consejo de Seguridad es el que impone sanciones y autoriza el uso de la fuerza. Bueno, vamos a ver, Paola, ordene. Hola, abogado. Hola, Bueno, buenas mire tardes.
Mire que yo tenía una consulta. ¿Cómo se hace para elegir a los países que tienen el derecho al veto? Porque yo tengo entendido de que no es una elección, sino un privilegio que se les da porque ellos como que participaron después de la Segunda Guerra Mundial, algo así, en la creación de la ONU, tengo entendido. No sé. Mire, la ONU se crea pues por los estados aliados que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Los estados aliados eran pues los más fuertes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y la República de China en ese momento, ¿verdad? Entonces, se necesitaba crear un ente, un órgano de este tipo en la ONU. Les cuento que quien fue el promotor de el veto fue la Unión Soviética. Ellos deseaban que se tuviese un control. Para serles muy sincero, eh, pues creo de que por las razones que se expusieron en el momento, pues tenía cierto sentido. Hoy en día, pues ya no lo creo así. Los otros cuatro estados grandes dieron su brazo a torcer con respecto al veto porque los otros cuatro estados grandes, incluyendo China, no estaban de acuerdo con el veto. Pero resulta que la Unión Soviética dio un ultimátum, que si no existía el veto para los cinco estados grandes, o por lo menos para ellos, pues que ellos no iban a participar en la creación de la ONU. Debido a una situación que ustedes desconocen y que no estudiamos ya, antes se estudiaba en esta clase, existió antes de la ONU la Sociedad de las Naciones. Bueno, ustedes lo vieron en Versalles. Resulta que uno de los grandes errores de la Sociedad de las Naciones es que excluyó a los estados más poderosos. Entonces, no quisieron cometer otra vez ese error. No quisieron cometer ese error. Y bueno, hoy en día yo creo que los norteamericanos, los, los chinos, todos pues dan gracias a que la Unión Soviética se plantara de esa forma y que existiese el veto. Esa es la respuesta, Paola, Muchas gracias. para servirle siempre. Y bueno, el Consejo de Seguridad, mis queridos jóvenes, eh, tiene una presidencia mensual. Los estados, todos los estados miembros del Consejo de Seguridad, cada uno de los 15 durante un mes es la cabeza del Consejo de Seguridad. Creo que Honduras, sin temor a equivocarme, en los últimos 30 años le ha tocado presidir el Consejo de Seguridad. La primera vez en los últimos 30 años fue en el año 97 o finales del 96 o principios del 97. La segunda vez fue siendo presidente el señor José Manuel Zelaya Rosales, y la señora Lizy Flores presidió el Consejo de Seguridad. La otra ocasión también fue la señora Lizy Flores en nombre de Honduras, pero exactamente no recuerdo si fue en el 2016 o 2017. Pero bueno, Honduras ha presidido el Consejo de Seguridad. Bueno, vamos ahora al tercer órgano, la Secretaría. La Secretaría, que se llama así, a secas, Secretaría, está presidida por un secretario general. El secretario general, damas y caballeros, es la cabeza de la secretaría, y resulta que
La secretaría es la que está a cargo del día a día, ¿verdad? Del día a día de las Naciones Unidas y está al servicio del resto de la ONU. Ellos, pues, es al estar, perdón, disculpen, Salud, jóvenes. abogado. Muchas gracias, Salud. muy amables. Al estar encargados de la administración de la ONU del día a día, pues obviamente ejecutan los programas, las políticas de la organización, etcétera. El secretario general es nombrado por la Asamblea General. Y ustedes dirán, pues, ajá, y no era que el Consejo de Seguridad era el mero tataján en realidad. Pues sí, pero fíjense que sí, es nombrado por la Asamblea General el secretario, pero a recomendación del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Es como decir, mira, aquí te doy el nombre, elegilo. Hasta el día de hoy han sido 9 secretarios generales. Partido. La- Perdone, diga, ¿qué pregunta? ¿Cómo va el partido? Dice. ¿Cuál partido, Dayana? Dios mío, qué barbaridad. ¿Cómo es el partido, Lo Dayana? siento, es que entró alguien más a mi cuarto y me preguntó eso, pero lo siento, no sabía que tenía el micrófono encendido. Tranquila. Dicen que estaba aburrido el de Inglaterra. Ok, ok. Entonces, resulta que han habido 9 secretarios generales. Solo 9. Eh, y han sido de 4 de 5 continentes. Solo Oceanía no ha tenido un secretario general. El que más ha tenido, pues, vamos a ver, Noruega es Europa, Suecia Europa, Myanmar, Birmania es Asia, Austria, Perú, Egipto, África. Bueno, el que más ha tenido ha sido Europa. ¿Verdad? Entonces, damas y caballeros, esos han sido los 9 secretarios. Actualmente el secretario general de la ONU es un abogado portugués. Se llama Antonio Guterres. No es Gutiérrez, no es Gutiérrez, no es Gutiérrez, sino que Guterres, con S también al final. Y solo, solo hemos tenido un secretario general del continente americano. Y ese honor recayó sobre el abogado Javier Pérez de Cuellar, peruano. Y resulta que el abogado Javier Pérez de Cuellar, eh, pues también fue candidato a la presidencia después de que salió de la ONU, pues se tiró de candidato a la presidencia de Perú y perdió contra don Alberto Fujimori. Fue Pérez de Cuellar el contrincante de Fujimori cuando Fujimori ganó por primera vez las elecciones en el Perú. Bueno, otro dato curioso es que todos los secretarios generales han estado por 2 periodos. Ellos pueden estar el periodo es de 5 años, pero pueden tener la opción a una sola reelección por otro periodo también de 5 años. Vamos a ver, Kevin Chaver, ordene. Abogado, buenas tardes. Buenas. Sí, con respecto a eso de cuánto dura un cargo en la ONU, por ejemplo, estaba viendo que mencionó a Lisi Flores, que lleva desde el 2010, así como No, ellos mm, son a ver, vitalicios o cómo. no. Lizzy, sin temor a equivocarme, 2002. No, no creo equivocarme, no creo, pero tal vez me estoy equivocando. No, ningún cargo es vitalicio, sino que no lo han quitado. Así de sencillo, compañero. ¿Algo más? No, solamente. Ok. Resulta, mis queridos jóvenes, que ese es el periodo que han tenido
los secretarios generales de la ONU. Sin embargo, pues como ustedes pueden ver, el primerito no fueron 2 periodos enteros. Lo que pasa es que el hombre pasó a mejor vida. Entonces vino el siguiente, pues concluyó el periodo de él y hizo otro periodo. De ahí todos han tenido 10 años, con excepción de el señor Butros Ghali, ese secretario general egipcio. Dicen las malas lenguas y la mía, que corta vidrio, que la razón por la que Butros Ghali solo estuvo un periodo es porque fue fuerte crítico de la primera guerra del Golfo, ¿verdad? Entonces, como fue fuerte crítico, pues, bueno, dicen las malas lenguas, yo lo repito, y solo fue electo una tan sola vez. Muy bien. Este caballero que tienen ustedes aquí en la imagen es el señor Javier Pérez de Cuéllar, diplomático peruano. Fue el secretario general durante la mayoría de la década de los 80s, famoso por ser un gran mediador, un negociador en política, ¿verdad? De reconocimiento mundial, inclusive él estuvo de candidato para, para el Premio Nobel de la Paz. No me acuerdo contra quién perdió, no me acuerdo contra quién perdió, pero sí fue candidato a Premio Nobel de la Paz, el abogado Javier Pérez de Cuéllar. Jóvenes, el siguiente órgano principal, el, el cuarto, perdónenme que me llama mi hija, perdonen que tenemos una situación en casa. Dime, mi amor. En clase, cielo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Yo voy a llegar hasta las 8. En nuestra casa. Ok, bueno, bye, mi amor. Bueno, cuide a su madre. Bye, 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 bye. ¿Aló? Perdonen que hay una situación ahí en mi casa. Eh, bueno, resulta pues que el cuarto órgano principal del que vamos a hablar es el Consejo Económico y Social, eh, encargado de 3 áreas en específico: área económica, área social y medioambiental. ¿Y cómo actúa? Bueno, mediante la revisión y propuesta de políticas que se deben de adaptar, se deben de coordinar y crear recomendaciones de esas 3 áreas. El Consejo Económico y Social tiene 54 miembros, ¿verdad? Y son electos cada 3 años. Queriendo decir, vamos a ver, 54 entre 3, 10, 8, 18 miembros. Son 18 miembros que cambian, se rotan cada año. Entonces, eh, así es como funciona el Consejo Económico y Social. Vamos al quinto órgano principal. Todos estos están en la sede principal en la ciudad de Nueva York. El Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, damas y caballeros, fue creado para supervisar 11 territorios en calidad de fideicomiso, que fue puesto bajo la administración de 7 estados miembros de la ONU. Esto para que esos territorios alcanzaran su independencia, su soberanía. Resulta que
estos 11 territorios lograron su autonomía e independencia en 1950, no, 1994. Ya para el 94, los 11 estados ya estaban pues libres, soberanos, independientes, autónomos. Entonces, el 1 de noviembre de ese mismo año de 1994, el Consejo de Administración Fiduciaria suspendió su funcionamiento, suspendió sus operaciones. Este consejo en papel todavía existe, pero ya dejó de funcionar. Ahora, esta es una lista de los territorios que estaban en fideicomiso. Vaya, Samoa Occidental, lo que conoce Samoa, que creo que ahí es de este artista, eh, La Roca, Dwayne Johnson. Ok, Nueva Zelanda, administrado por Nueva Zelanda. Vaya, Ruanda, Burundi, administrado por Bélgica. Camerún, una parte por Reino Unido y otra parte por Francia. Togo, bueno, entonces, y Somalia, que es un estado en el noreste de África, estuvo fideicomisado bajo la tutela de Italia. Jóvenes, le entramos ahora a la Corte Internacional de Justicia, el sexto órgano principal de las Naciones Unidas. Como les dije, la Corte Internacional de Justicia está en la ciudad de La Haya, Países Bajos. Es el único que no está en Nueva York. Y, ojo, sus idiomas oficiales en que se desarrollan sus audiencias, escuchen bien, las audiencias se desarrollan solo en dos idiomas oficiales, el inglés y el francés. Pero dicen ustedes, abogado, pero si usted nos dice que son 6 idiomas oficiales los de la ONU, quiere decir que debería de ser pues sí, debería, ¿verdad? Pero aquí es donde viene el truco. Resulta de que las audiencias son en inglés o solo son en francés. En francés no hace falta ya decirles la razón. La mayoría, cuando se desarrollan, prefieren el francés en lugar del inglés. ¿Y dónde quedan las otras 4 lenguas oficiales? Quedan, ahí mismo se desarrollan, pero como traducción simultánea. Me explico, traducción simultánea. Van a ver 4 traductores al ruso, al chino, al español y al árabe, pero la audiencia se va a desarrollar en francés o en inglés. Cualquiera de los dos. Entonces van a haber 5 traductores, incluyendo ya sea el inglés o el francés. Eh, entonces, ahí el detalle. Damas y caballeros, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas nos enumera los métodos para el arreglo pacífico de controversias entre estados. Ojo, sin un orden de precedencia, sin un orden de importancia. Pueden utilizarse todos estos medios de solución pacífica en cualquier orden. La negociación, la investigación y bueno, recursos de organismos o acuerdos regionales. Entonces, perdonen. Damas y caballeros, entonces, resulta que eh, estas son los medios de solución pacífica.
Esta es la Corte Internacional de Justicia. Y sonriente, ahí estoy yo, ¿verdad? Entonces, también es pregunta de examen. ¿Dónde aparece sonriente el abogado Luis Alonso Dijua? Y la respuesta es en la Corte Internacional de Justicia. Entonces ahí, gracias a Dios, damas y caballeros, al vivir mis hijos, bueno, mi hijo ahorita en Bélgica, pues tomé un trencito un día que él estaba de clases y me fui para la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ahí estoy. Bueno, entonces, damas y caballeros, vamos a hablar de algunas cositas que tal vez no son muy bonitas en la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de la pertenencia de los estados a la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué dice la Carta de la ONU con respecto a que los estados pertenecen o no a la Corte Internacional de Justicia? Los estados miembros, ojo, estados miembros de la ONU. Todos los miembros de la ONU son ipso facto, o sea, de inmediato, al ser parte de miembro de la ONU, son inmediatamente parte del estatuto de la Corte. Me imagino que lo que se les ocurre en este momento a ustedes es decir, puchica, pues entonces es obligatoria. Miren, realmente a veces da cólera el derecho porque creo que miren, yo no soy bueno para los refranes, pero cuando hablamos del Congreso Nacional y los diputados que hacen la ley y hacen la trampa, así es el refrán, ¿verdad? Ok, pues miren, esa onda no es solo de Honduras o del derecho interno. Ya les voy a explicar por qué. Vámonos al 2. Los otros estados, o sea, los que no son miembros de la ONU, pueden pertenecer, ¿verdad? Pueden ser, pueden ser parte de la Corte Internacional de Justicia, según las condiciones que determinen en cada caso la Asamblea General a recomendación de la Asamblea General. Ok, ¿dónde está la trampa? Ya se las voy a dar. Resulta que la Corte tiene dos tipos de competencias. La trampa está en la competencia contenciosa. La otra competencia es consultiva. Ojo, y esto me encanta, la segunda, la competencia consultiva, pero vamos a hablar de ella despuesito de la competencia contenciosa. Ok, competencia contenciosa. Jóvenes, la jurisdicción de la Corte es limitada. Fue creada limitada. Pero ustedes dicen, abogado, y no nos está diciendo usted previamente que todos los estados miembros de la ONU, ipso facto, son parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Jóvenes, lean bien lo que dice. Todos los miembros de la ONU son de inmediato parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Todos los estados, al ser miembros de la ONU, son parte del estatuto. ¿Dónde está la trampa, mis queridos jóvenes? ¿Quién la puede adivinar así, ahorita, en esa lectura? Miren lo que dice, vamos a repetirla. Todos los estados miembros de la ONU son de inmediato partes en el estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Dónde estará la trampa, creen ustedes? ¿Dónde estará la trampa? ¿Dónde estará la trampa? Porque estoy viendo a Celeste typear ahí rapidito, pues le voy a dar la participación a ella.
Sí, abogado, iba a buscar, iba a investigar justamente lo que usted nos estaba consultando, porque lo leo y no, No le da. ayúdenos, ayúdenos, abogado. Ok. Damas y caballeros, resulta que ser parte del estatuto es una cosa, que la Corte tenga competencia sobre los estados es otra, muy diferente, muy diferente. La competencia contenciosa de la Corte se extiende a todos los conflictos que las partes le sometan. Ojo, miren, qué bonito suena hasta ahí. Y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de la ONU o en los tratados y en convenciones. Todavía ahí ustedes dicen, abogado, ¿qué ondas? Bueno, resulta, resulta que todos los estados, para ser la corte competente, deben de aceptar, por así decirlo, un protocolo. Yo le llamo un protocolo porque, bueno, pero se los digo para que entiendan mejor, si es que recuerdan que es un protocolo. Pero vamos a decirlo de otra forma. Resulta que los estados deben de aceptar la cláusula facultativa o cláusula optativa de jurisdicción obligatoria. Miren qué macanudo. Todos los estados somos parte del estatuto, pero ninguno tiene jurisdicción obligatoria a la corte sobre ellos si no aceptan esa cláusula. Tienen la obligación de someterse a la Corte Internacional de Justicia. De no haber aceptado previamente esta cláusula facultativa, pues es necesario un compromiso previo de las partes. La única excepción en la que un estado que no haya aceptado la cláusula facultativa pueda ser parte o ser demandado, mejor dicho, demandado en la Corte Internacional de Justicia y tenga la obligación de presentarse, es cuando se comprometió a través de un tratado. La jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre los estados, mis queridos jóvenes, es voluntaria. Y como dicen en mi pueblo, ¿y por qué no habló? Pues amor, damas y caballeros, eso le resta, pero le resta enormemente efectividad a la Corte Internacional de Justicia. Porque también hay otro chiste, por así decirlo, y perdonen que lo llame así. Resulta que muchos estados aceptan la cláusula optativa, pero con reserva. ¿Y cuál es el chiste entonces si lo aceptan con reserva? Con reserva a que no se someterán si es algo propio de su soberanía. Damas y caballeros, y todo lo que se va a meter ahí va a ser propio de la soberanía de los estados. Y entonces es como decirle a la novia o al novio, ok, soy tu novio, pero no te voy a dar un besito. Óigame, ¿y en qué están? Dame, por favor. Miren, miren, sinceramente, a mí me da risa. Me da risa esta situación porque, no sé, creo que le quieren dar la tol con el dedo a uno. Pero bueno, así es el derecho. Así es el derecho. Y bueno, y la competencia consultiva sí es bella. La competencia consultiva, fíjense que es algo que deberían de tener todas las cortes supremas del mundo, creo yo. Resulta que la Corte Internacional de Justicia puede dar opiniones o dictámenes que le sean solicitados por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.
esos dos órganos de la ONU le pueden pedir, pues, una opinión consultiva y la Corte está obligada a darla. Creo que eso es algo muy importante para evitar problemas y me encantaría tenerlo en el derecho interno, porque en el derecho interno creo que nos ahorraría muchos problemas también. Y bueno, los órganos especializados de la ONU, que son los que dependen de la Asamblea General y otros órganos principales, pueden solicitar dictámenes u opiniones consultivas a la Corte, pero solo si son autorizados por la Asamblea General. Queridos jóvenes, ¿cómo les quedó el ojo con esto último de las competencias? Vamos a ver, quiero opiniones. ¿Es bonito lo que ocurre o es feo? Pues chica, digan, mire abogado, yo le saco la lengua a eso. Por lo menos digan eso, porfa. Pero es que al final, abogado, como dice Yankel, usted, ya se le adelantó como Yankel. Vamos a está ver, bien. Yankel. Muchas gracias, abogado. Pues más Dele. que nada, sí, la complejidad y a la vez lo bonito de ver cómo cada órgano complementa al otro. Es como los dedos de las manos. Cada uno tiene una función diferente, Vaya, pero todos actúan en lo mismo. qué bonita comparación. Gracias, Dan Yankel. Vamos a escuchar a Miguel Ángel y después a Nusli, que la dejé con la boca abierta, perdone. Que hable la compañera, le cedo la palabra. Vamos a ver, por favor, Nusli López. Pues Como buen. abogado, yo no sé si soy muy, no, es que no sé qué palabra puedo hallar, pero siento que al final todas estas organizaciones son creadas em, de un, como para decir, para que los organismos más potentes puedan tener control sobre las otras naciones que tienen menos poder, por así decirlo. Ay, ay, mire, Nusli, no vaya a decir que lo dije yo, pero yo opino igual que usted. Ah, Sí, es sí. que es como hacer la junta directiva de los padres en el colegio, ¿verdad? Al Ah, final, óigame, Nusli, es que las argollas no son malas. Lo malo es no estar adentro. exactamente. Entonces tal vez viene del resentimiento porque Honduras, pero bueno, Gracias, Nusli, muy amable siempre usted. Vaya, Miguel Ángel, dele viaje, huélele candela. Abogado, fíjese que me quedé con una duda con Ajá, respecto a un punto que tocó el compañero Kevin, eh, que ajá, también cuando lo estaba comentando él sobre Lizzy Flores, ajá. es que quisiera saber, abogado, y es que nosotros como Estado no tenemos alguna dirección o directriz, mejor dicho, para la elección de representante de la ONU de Honduras, porque pareciera de que es dedocráticamente, no. Sí, es que n- democráticamente. Miren, ustedes y yo, Dios mediante, si ustedes, bueno, uno, si estoy vivo, dos, si me dan la clase, pues tres, si ustedes la matriculan conmigo, la siguiente, vamos a estudiar la ley de servicio exterior hondureña. Y ahí, con todo el mayor del gusto y con toda la libertad que nos caracteriza, le pueden volar maceta a cualquier persona que ustedes quieran. Gracias, abogado. A la orden, hombre. Bueno, entonces, mis jóvenes, aún pasaríamos a las organizaciones internacionales no gubernamentales, las ONG internacionales. Y bueno, el tiempo ha concluido. Que Dios me los cuide. Estén pendientes siempre del chat porque de repente les voy a dar la noticia mañana que tal vez no hay clase.